Cuando Paolo Cuando Pablo è invitato a parlare alla es sinagoga invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía per spiegare questa para nuova dottrina, explicar esta nueva doctrina, per spiegare Gesù, per para explicar a Jesús, proclamare Gesù, para proclamar a Jesús, Paolo comincia a parlare Pablo della storia comienza della salvezza. hablando de la historia de la salvación. Si alzò Paolo Se levantó Pablo e incomincia. y comienza. Il Dio di questo popolo di El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo por la tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo stesso fece Stefano Lo mismo hizo prima Esteban del martirio e anche Paolo antes del un'altra martirio volta. y Pablo también otra vez. Lo stesso fa l'autore della lettera Lo agli mismo ebrei hace el autor de la carta a los hebreos quando racconta cuando cuenta la la di historia Abramo de e Abraham tutti i nostri padri. y de todos nuestros padres. Lo stesso abbiamo cantato oggi, Lo noi, mismo lo hemos cantado hoy. canterò in eterno Cantaré l'amore del Signore. eternamente el amor del Farò Señor. conoscere con la mia bocca la Haré tua conocer fideltà. con mi boca su fidelidad. Abbiamo cantato la storia Hemos di cantado la Davide. Ho historia de trovato David. Davide, mio servo. Encontré a David, mi Lo servidor. stesso Lo mismo hacen Matteo e Luca Mateo y Lucas. cominciano a parlare di Cuando Gesù, comienzan a hablar de la Jesús, genealogia di Gesù. toman la genealogía de Jesús. Cosa c'è? Che dietro Gesù ¿Qué c'è una cosa storia, quieren decir? Que detrás de Jesús hay una di historia grazia, una historia de gracia, una storia di elezione, una historia de una storia elección, di promessa. una historia de promesa. Il Signore ha scelto El Abramo Señor eligió a Abraham e ha andato col suo popolo. y ha ido con su pueblo. All'inizio della messa, En el inicio de la nel misa, canto d'inizio, en el canto de inicio, abbiamo detto quando hemos avanzavi, dicho, Signori, davanti al tuo cuando popolo, ibas con tu pueblo, Señor, adelante, e aprivi y abrías cammino camino, e camminavi y accanto al tuo caminabas popolo, junto vicino al a tuo tu pueblo, cercano a tu pueblo. C'è una storia Hay una historia di Dio con de il Dios suo popolo. con su pueblo. E per questo quando Paolo è Y por eso cuando chiesto di spiegare a Pablo se le pide perché la explicar fede in Gesù el Cristo, por qué la fe en non Jesucristo, incomincia da Gesù no, Cristo, incomincia dalla no storia. comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El cristianismo doctrina, sí, es una doctrina, ma non sí, solo. pero no solamente. Non solo No solo sono le cose che noi son crediamo, las cosas que nosotros Es una creemos, historia. es una historia che porta questa dottrina, que trae la esta promesa doctrina di Dio, y la l'alleanza promesa di Dio, de Dios, la alianza de Dios, essere eletti da Dio. el ser elegidos por Dios. Il cristianesimo El cristianismo non è no es un'etica sola, una ética solamente. davvero, Sí, ha dei es principi verdad, morali, tiene principios morales, ma non sei cristiano pero no soltanto se es cristiano solamente con una visione di etica con una visión ética. e di più. Es más, Il cristianesimo el cristianismo non è una elite no es una élite di gente scelta de per la personas verità, elegidas por la verdad y para la questo verdad. senso elitario che poi Este sentido elitista va que avanti nella después Chiesa, no? Per se esempio, desarrolla en la noi siamo di iglesia. quale istituzione, Por ejemplo, yo appartengo pertenezco a questo esta movimento che è meglio institución, del yo tuo, soy questo de e este l'altro. movimiento que es mejor que el tuyo, esto, lo Senso otro. elitario. Eso es un sentido elitista. No, il cristianesimo non No, è no, questo. el cristianismo no es esto. Il cristianesimo è El appartenenza a un cristianismo popolo, es pertenecer a un pueblo elegido por Dios gratuitamente. Se noi non abbiamo Si nosotros questa no coscienza tenemos esta conciencia de pertenencia a un pueblo,
saremmo cristiani ideológicos, seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeña, una afirmación de verdades, con una ética, con una moral, está bien. O con una élite, si nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios, los cristianos, los otros irán al infierno, y si se salvan es por la misericordia de Dios, pero están descartados. Y así, si nosotros no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, nosotros no somos realmente cristianos. Por eso Pablo explica a Jesús desde el inicio, desde la pertenencia a un pueblo. Y tantas veces nosotros creemos que estas parcialidades son éticas, morales o elitistas. El sentido de la élite es aquello que nos hace tanto mal. Y perdemos aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios, que Dios ha elegido en Abraham y le ha prometido la grande promesa que es Jesús, y lo ha hecho andar con esperanza y ha hecho alianza con Él. Conciencia de pueblo. A mí me toca siempre, me golpea quello del Deuteronomio. Del Deuteronomio. Creo que es el capítulo 26, si no me equivoco. Cuando dice, una vez por año tú irás a presentar las ofrendas al Señor, las primicias. Y cuando tu hijo te preguntará, papá, ¿por qué haces esto? No debes decirlo porque Dios lo ha mandado. Le dirás, nosotros éramos un pueblo, nosotros éramos así, el Señor nos ha liberado. Le contará la historia como ha hecho Pablo aquí. Transmitir la historia de nuestra salvación. El Señor, en el mismo Deuteronomio, aconseja, cuando tú llegues a la tierra que tú no has conquistado, la he conquistado yo, y comerás los frutos que tú no has plantado, y habitarás las casas que tú no has edificado. En el momento de dar la ofrenda, repite el famoso credo del Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante. Salimos de Egipto, estuvimos 400 años, después el Señor lo liberó. Canta la historia, la memoria del pueblo, la memoria de un pueblo, de ser pueblo. Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo ha tenido santos y pecadores y tanta gente común, mujeres con virtudes, con pecados, la famosa multitud que seguía a Jesús, que tenía aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un pueblo, y aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Es un poco particular, se siente justificado sin el pueblo. Pertenecer a un pueblo, tener memoria del pueblo de Dios. Esto nos lo enseña Pablo, Esteban, nuevamente Pablo, los apóstoles.
dell'autore della lettera El agli Ebrei. consejo del autor de la carta a los Hebreos Ricordate i vostri dice, antenati, recuerden a vuestros coloro che antecesores, ci hanno preceduto aquellos que nos in precedieron questo cammino en di este salvezza. camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase, qual è per lei ¿cuál es para usted la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e cristianos hoy y sempre? Qual siempre? sarebbe per lei ¿Cuál sería para la usted deviazione la più desviación pericolosa del más cristiano? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, senza sin dubitare la dudar, mancanza di la memoria, falta de memoria di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un Quando pueblo. manca questo, Cuando falta esto, vengono i dogmatismi, vienen los i dogmatismos, moralismi, los gli moralismos, eticismi, los i eticismos, movimenti elitari, los movimientos ma il elitistas, popolo, pero falta el pueblo. Un pueblo peccatore, pecador, siempre. tutti ne siamo, Todos lo che somos, non sbaglia in genere, pero que no che ha il fiuto hierra en di en essere popolo general, eletto que tiene el olfato de ser el que pueblo camina elegido dietro una y que promessa, camina detrás de una promesa e che ha fatto un'alleanza y que ha che hecho lui una alianza forse non que compie. tal vez no cumple, pero que sabe Chiedere al Signore pedir al Señor questa coscienza di esta popolo che la conciencia de Madonna pueblo que la tan Virgen bellamente ha cantato tan nel suo bellamente Magnificat, ha cantado en el Magnificat, che Zaccaria ha cantato que Zacarías così ha bellamente cantado esto nel bellamente suo Benedictus, en el Benedictus, cantici che preghiamo cánticos tutti i que giorni, oramos todos los mattina e días, sera. en la mañana y en la tarde. Coscienza di popolo. Conciencia de Noi pueblo. siamo il Nosotros santo popolo somos fedele, el santo pueblo fiel de Dios, che, come dice il Concilio que Vaticano como I, dice poi il el secondo, Concilio Vaticano I, después el segundo, nella sua totalità en su totalidad il fiuto della fede tiene el sentido de la fe infalibile y es in questo infalible modo di en credere. este modo de creer.